Ya. Ya, partimos. Oye, bueno, en esta oportunidad estamos con la Daniela nuevamente y con la Alicia, porque la Daniela la vez pasada no estaba. Y en esta oportunidad vamos a analizar a José Antonio Caz y a Cristian Contreras. Yo no lo tenía como muy yo sabía de su En el existencia, radar. claro, pero no lo tenía como presidenciable. Pero es bien bueno, bueno, vamos a analizar en esto a todos. Entonces partimos con José Antonio. Bien, José Antonio tiene, y volvemos, y nuevamente yo doy un chiquitito como para explicar un poco de lo que es el Maya. El Maya son cuentas matemáticas que usaban los mayas para poder analizar diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, de las décadas y las eras, de saber qué era lo que nosotros nos iba a gobernar como existencia, qué es lo que nos iba a regir. Entonces, en estas cuentas matemáticas que se usan para eso, tres patrones en el cual nosotros vamos viendo la realidad que existe en este mundo, y ese patrón nos provoca que los seres humanos también seamos los creadores de la realidad en este mundo. Ahora, sí, la naturaleza va funcionando en forma autónoma, pero nosotros somos complementarios a la naturaleza. Lo malo está en que nosotros, como seres humanos, somos co-creadores de realidad, y si nosotros estamos bien, la realidad de la naturaleza va a estar bien, y si nosotros estamos mal, la realidad de la naturaleza va a estar mal. Ahora, porque además nosotros con nuestros dolores, pensamientos, eh, eso sí existe, de que nosotros emanamos al éter buena onda o mala onda. Entonces sí hay momentos en que son muy densos, y sobre todo en las épocas de guerra. Entonces claramente hay una necrosis, digamos, en el medio ambiente, donde no podemos nosotros crear cosas porque está muy denso. Ahora, todos esos conceptos de realidad se agrupan en 5 partes. Yo creo que en otra reunión lo he dicho, pero sí es importante que lo tengamos claro. Son 5 partes y cuatro puntos en cada parte, donde si lo ponemos situado sobre el cuerpo humano, hay 4 puntos de desarrollo de realidad que están en la línea sexual, 4 puntos en el estómago, 4 puntos en el corazón, 4 puntos en la garganta y 4 puntos en la cabeza. Entendemos que todas las personas que tienen el sentir, porque estamos hablando también de los chakras y los meridianos, esto es todo digamos, como un rompecabezas de situaciones emocionales, creaciones de realidad, que nosotros los seres humanos los vamos haciendo también, y eso también va de acuerdo a nuestros estados de ánimo y cómo nos ha ido en la vida. Entonces, tenemos los 4 puntos que están en la línea sexual, y si por nosotros ponemos el cuerpo humano sobre América, Estados Unidos está en la cabeza, México, el Caribe, está en la garganta, Brasil está en el centro, por lo tanto, y Ecuador está en el corazón, Perú, Bolivia y parte de Argentina está en todo el sector del estómago, y nosotros los chilenos estamos en la línea sexual y las piernas. Ahora, esto también va con la realidad. Todos los que están en la primera línea, donde estamos nosotros los chilenos, ¿cierto? En esta línea del primer chakra está la familia, descansan los hijos, la sexualidad, y por supuesto que el comienzo y el ocaso de la realidad, o sea, los niños y los ancianos. En el centro, o sea, en el estómago, donde está Perú, Bolivia y parte de Argentina, ahí está todo lo que es la educación secundaria. Abajo está la primaria, la secundaria, y ahí es donde están la justicia social, los sistemas educativos, está la ética, la estética, el manual de Carreño, la historia, el almacén de conocimiento, está todo ahí en el sector del estómago. En el corazón está todo lo que es, donde está Brasil, está toda la mantención de la tierra, donde está el pulmón del planeta, donde está toda la parte más vegetal, ¿cierto? Donde está la garganta está México, el Caribe, y en esa línea están todos los sentidos. Y entendemos que en ese país que tiene mucha historia y tiene mucho desarrollo de las artes,
¿cierto? Es precisamente porque ahí están los sentidos. Los mayas eran tan sabios y tenían todos estos patrones de realidad y que ellos sabían y en realidad es ciencia. No es una cosa, lo que pasa es que a la ciencia le falta mucho por descubrir. Y yo creo que a lo mejor sí está descubierto, pero no ha sido validado. Luego, en la cabeza está todo lo que está desde sobre la oreja hacia arriba, donde toma solamente los hombros, ni siquiera la oreja. Entonces, pura razón. Y ahí está Estados Unidos, y entendemos que en Estados Unidos están todo lo que son la ingeniería, todo lo que es la parte sistemas militares, está la bolsa de valores, todo lo que son los simbolismos de poder a través del dinero, y está el diagnóstico y la medicina que nosotros conocemos actualmente a través de el análisis químico y el diagnóstico real que se vea. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona que está situada en la línea sexual, claramente su interés mayor va a ser la familia, los hijos y por supuesto que el desarrollo de la diversidad sexual. Cuando estamos hablando de personas que están situadas en el estómago, ¿cierto? Son personas que van a estar preocupadas de la ética, la estética, la educación, el que todo el mundo tenga la posibilidad de saber, los libros y la historia. ¿Cierto? Cuando estamos hablando de una persona que está situada en el corazón, ¿cierto? Como en Brasil, por supuesto que va a estar preocupada del medio ambiente. Cuando entendemos que la persona está situada en la garganta, ahí está todo lo que es las artes, también la empatía, la unión de los pueblos, etcétera. Y la lucha, por supuesto, que por las proporciones y no las desproporciones. Cuando estamos hablando de alguien de la cabeza, por supuesto que su concepción de realidad está todo lo que es el éxito económico, financiero. Estamos hablando de una persona que le da mucha importancia a todo lo que es el sistema militar y por supuesto que está la crítica porque tienen el diagnóstico, tienen una capacidad de diagnosticar de acuerdo a lo que se ve solamente y no a lo que se siente. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a hablar ahora de Juan Antonio Caz, y Juan Antonio Caz tiene la personalidad del sol. José Antonio Caz, perdón, antes le digo Felipe. Oye, ya, José Antonio Caz. José Antonio tiene la personalidad del sol que está situada en la cabeza, ¿ya? Y ahí tiene 4 puntos, donde está en el sol, fíjate que aquí está la ingeniería porque es ingenioso. ¿Ya? Tiene muchas ideas, buenas ideas, ¿ya? Ingenio, por supuesto que está todo lo que es el área de la computación, todo lo que es creación a través de las máquinas, solución de problemas a través de las máquinas. Luego tenemos todo el sistema militar ahí. El sistema militar, está la estrategia y está la capacidad de planificación. Tenemos todo el sistema financiero, ¿cierto? Manejo de los dineros y por supuesto que tiene también un asistente social ahí que se preocupa de todo lo que es la parte bienestar, digamos, de las personas en la casa, en la vivienda. Y también tenemos ahí el águila, que en esta personalidad está la medicina que nosotros conocemos actualmente a través del diagnóstico de los químicos. Bien, entonces como tiene esta concepción de realidad, él su realidad solo la va a ver a través de estas formas, ¿cierto? Ahí no están los sentimientos, ahí no está la diversidad sexual, ahí no está en la planificación del medio ambiente, sino que solamente a través del dinero, ¿cierto? Ahora, esta personalidad Sol tiene la capacidad de llevarse bien con todo el mundo, porque hay un pellizco de cada personalidad dentro de él. Entonces sí puede tener 1 millón de amigos, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esta forma la mueve con la forma 6. Entendemos que son 13 formas y la 1, la 6 y la 11 son personalidades cerradas. Personalidades cerradas significan de que son personas que ven la verdad y ven la realidad con mucha más claridad que los demás. Entonces es mucho más frontal para decir algo
quizás hasta cruel, pero en realidad ni por donde esté puesta la personalidad, es en la cabeza, la garganta, el corazón, en el estómago, en los órganos sexuales, las personas que son personalidades cerradas vienen a este mundo a decirle a los demás que lo están haciendo mal, ¿ya? Porque en el fondo, en realidad yo he sido muy preguntona toda mi vida, pero nunca he escuchado que ha bajado Dios, Jesús, los ángeles, los apóstoles, los arcángeles, un santo, un beato, nunca ha bajado para decirnos a nosotros lo que estamos haciéndolo mal, sino que estas personalidades cerradas, ¿cierto? Así como Lavín también tiene una personalidad cerrada, José Antonio Cast tiene una personalidad cerrada, entonces, y también Boric tiene una personalidad cerrada, y ustedes lo pueden ver a través de cómo habla, porque hablan muy fuerte, muy directos y con mucha claridad. Entonces, eso es por personalidad, ¿ya? Entonces vienen a este mundo a decir la verdad. Esa es una característica que tiene, y además es tremendamente organizado. Cuando nace es entregado a su padre, por lo tanto, su forma es bastante concreta. Estamos hablando de que existen formas masculinas y formas femeninas, y no, esto no tiene nada que ver con el sexo. Entonces, las formas masculinas son 2 cucharadas ahí a la papa, bien concreto, de hablar clarito y rápido. Esto se arregla así. Ya. Las personalidades femeninas son de más detalle, de hablar mucho más de lo que pasó, de lo que fue, el entorno, reúnen mucho más detalle. Él no, es mucho más concreto, pero esto es por personalidad, ¿cierto? Bien. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algo para pasar a los trabajos de vida personal. Entendemos que todos los seres humanos, parece que lo hace muy rápido, y soy súper rápida para hablar, o sea, ustedes me paran. No, está bien, hasta aquí concuerda todo con lo que hemos visto ya de él un poco, ¿sí? De Ya, su personalidad. claro. Ahora, tenemos acá como trabajo de vida personal, esto es lo que él trabaja con eso, o sea, todos los seres humanos venimos a la universidad de la vida y venimos a trabajar cosas. Esto es lo que viene a trabajar él. Él tiene una gran imaginación, ¿ya? Y una imaginación, creación de realidad a través de lo que habla, ¿ya? Entonces, él imagina, habla y concreta, ¿ya? Entonces, él viene a trabajar de que no debe desbordar su imaginación a través de lo que está diciendo, porque si no, se va a ver enfrentado a que dijo muchas cosas que después no puede concretar, ¿ya? Y eso le provoca a él sentirse víctima de sí mismo. Él se siente víctima de sus propias palabras, ¿ya? Entonces, él, bueno, viene a trabajar eso, a que su imaginación la tiene que, primero que nada, llevarla al papel, analizarla, quizás conversarla con su señora, conversarla con su mamá en este caso, o qué sé yo, con su papá o alguna persona conocida, o consigo mismo, que sería lo lógico, ¿cierto? Y luego decirlo. Si no, va a tener problemas él consigo mismo. Ahora, toda esta imaginación de lo que él habla también es a través del dinero, ¿ya? Porque este 10 es el dinero. Entonces, muchas veces se ve comprometido con cosas económicas que después no sabe cómo volver atrás. O sea, es como se va y ayuda, dice yo te ayudo, yo te paso la plata y todo, pero resulta que después no le devuelven nada. Sería como normal, ¿ya? Bueno, tendríamos que tenerlo a él enfrente para ver si le pasa eso, para que no lo siga haciendo, porque en el fondo va a entregar toda su plata y eso no es la idea, ¿cierto? Ahora, la mamá, fíjate, porque su infancia tiene la infancia casi completa gobernada por su mamá, porque una mamá bastante dedicada, ¿cierto? Y la mamá a él lo pone tímido porque lo ama mucho. Entonces llega al punto de ponerlo tímido y lo pone tímido con respecto al amor de él, que sería su esposa, ¿ya? O sea, la mamá lo intimidece, lo pone tímido con él mismo, como que a lo mejor hasta no se quiere un poco, no se quiere mucho,
¿cierto? Y luego la señora es la que lo refuerza. ¿Ya? Eso es. Y esto también lo asegura más todavía el tema con los hijos. Fíjate que él tiene un tema con sus hijos en que a él le gusta ayudar a la gente, tener 1 millón de amigos, y después se siente culpable con que, pucha, a lo mejor no le di tanta importancia a mis hijos, no me siento a conversar con ellos, y en realidad, pucha, me dedico a ayudarle a todo el mundo, y pucha, lo vi que estaba uno con una carita larga, y no me senté a conversar con ellos. Ese es un tema, porque en el fondo su trabajo de vida es venir a ser partner con sus hijos, fíjate. Ese es su trabajo de vida. Y a conversar con ellos, a empatizar con ellos. Tiene la empatía bastante disminuida, fíjate, porque él dice cosas y se las dice a sus hijos, pero después no está. Eso claramente le debe doler, porque después le viene el problema cuando se va a acostar y decir, pucha, estuve todo el día con todo el mundo y no sé, uno de mis hijos a lo mejor necesitaba que yo conversara con él. Bueno, ese es un tema que él tiene él. Ahora, si efectivamente como característica personal, a él le interesan los niños, a él le interesa el bienestar físico, como los niños del Sename. Aquí tendríamos una persona que sí se preocuparía por los niños del Sename, por ejemplo. ¿Ya? Y, pero aquí esta preocupación de él, estamos hablando de casa, de protección, de abrigo, comida, pero no estamos hablando de rehabilitación, que en el fondo eso tiene que ser complementado. Ahora, yo me voy dando cuenta, yo no sé si ustedes, me voy dando cuenta cuando voy haciendo estas descripciones de estas personas, que de verdad es imposible que gobierne uno solo. Porque cada uno tiene sus habilidades fantásticas para distintas cosas. ¿No sería fantástico que tuviéramos, no sé, 5 presidentes? Sería maravilloso. Un consejo de presidentes, sí. Consejo de presidente, yo creo que Yo debería a ser. todos estos presidenciales los pondría juntos y ojalá se Claro, entendieran, sí. claro, porque cada uno es para cada cosa. O sea, aquí tenemos una persona maravillosa que estaría preocupada de las casas de los niños, de los ancianos, porque el comienzo y el ocaso, o sea, de los ancianos, de que tengan un buen vivir, estaría buscando los recursos y serían puras casas maravillosas donde estarían todos calentitos y todo. Pero tendríamos a otra persona que vendría siendo, ponte tú, Jadwe, el que está preocupado Estaba de la pensando en él. educación de los niños. También estaba pensando en Jadwe. O sea, como Claro, si como la mamá, así como en una casa, el papá, sí, José Antonio, la mamá, Jadwe, Jadwe. Jadwe, y el psiquiatra es, por supuesto, que Lavín. Boric. Ah, Boric. Boric, Boric, te lo juro, sería fantástico, sí. Claro, porque Boric jugaría con los cabros chicos y a través del juego los atraería a enredarlos en un buen camino. Claro, Lavín como ministro de, no sé, del Interior, comprando todos los artículos, viendo qué es lo mejor, organizando esa parte. Fíjate que no, yo Lavín lo pondría de profesor de ética. Ay, no, Yo yo dejaría pondría a Contreras. Briones. ¿A Briones? Pero es que, Yo dejaría a Briones a cargo de la economía y el manejo de las platas, porque con la inteligencia Ese. que tiene y el pragmatismo, o sea, el presupuesto, lo que él hizo claro, en el fondo, claro, ¿cachai? Yo creo que esa es su habilidad, y los otros en las habilidades más blandas, más sociales, que yo creo que él no tiene tanta habilidad blanda, entonces claro. tiene más Ahora, dura, entonces claro, sería claro. Y no, y el otro, ¿cómo que se llama? Contreras. Ah, no, todavía no llegaba allá. Hay los que vimos al principio, Mario Desbordes. Desborde. A él Ah, lo tendría planificando de que no se nos escapen los niños, la planificando seguridad. el orden y la seguridad, pero en un afán, digamos, protector. No lo que Sí. tenemos ahora que es con el látigo, o sea, si no te mato, no, tendría que haber un plan distinto, ¿te fijas? Mm.
Y de todas maneras Contreras, que lo vamos a ver, que lo encuentro de verdad, un tipo súper sabio y todo, porque esto sale en su malla, pero como un asesor sabio que uniría a los pueblos, las etnias, las lenguas, todo. ¿Te fijas? Como entre relaciones exteriores e interiores. Claro, pero hablando de exteriores, de también que deberíamos incorporar, ponte tú, como lo hacían los antiguos, que hasta Hitler, estábamos conversando con la Daniela, hasta Hitler tenía un tipo que era visionario, que percibía la realidad desde otra manera un poco más esotérica. ¿Te fijas? Que también es bueno, o sea, como alguien que sepan los mayas, o sea, que sepa leer la realidad. Contreras es buenísimo Claro. para eso. ¿Te fijas? Como asesor espiritual, no sé. ¿Ah? No, Sí, y Cast, al ser, porque Cast en su trabajo de día tiene el Seike, el enlazador de mundo, eh, pero lo tiene disminuido. O sea, la empatía no la tiene. por eso podría ser que parte de lo que él necesita trabajar es salir de esta estructura tan rígida que él tiene por su personalidad, que es el sol, y lograr empatizar con las realidades de los demás y flexibilizar un poco su postura, que es una postura súper unilateral, o sea, lo que yo digo es como deberían ser las cosas, como, entonces quizás el trabajo de día de él va por un poco, porque él, claro, él tiene una empatía social muy alta, una empatía con los niños muy alta, pero probablemente en el día a día, en lo que significa la vida real, de cómo tú te desempeñas en la sociedad, él no tiene esa empatía todavía tan desarrollada, entonces quizás lo que él necesita es comprender la realidad. Sí, justamente No porque, es de su estructura, porque probablemente él tiene una estructura muy formada por un ámbito muy religioso, entonces seguramente tiene un encasillado de ciertas cosas. pero fíjate que el ámbito religioso lo tiene más por el deber ser, por una estructura social creada, rígida de aquí para atrás. Pero no es que sea como tan religioso. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo pienso, y que no es malo, porque cuando él dice de que no, yo lo he escuchado que él no, bueno, podría, que el matrimonio igualitario, el matrimonio entre dos del mismo sexo, puede ser, pero sí no está de acuerdo, y también Lavín lo dijo, que no está de acuerdo con la adopción. Fíjate que yo le encuentro toda la razón y desde el punto de vista maya, yo le digo desde el punto de vista maya, no como Verónica Sepúlveda, de que de acuerdo a la naturaleza, el niño necesita, porque la creación de realidad se necesita un positivo y un negativo, o sea, hasta para prender una radio pila necesitamos uno de cada lado. Y este Claro. mundo ha estado deficitario en la parte emocional porque la mujer se fue quedando atrás, fue siendo ignorada y hasta el ignorarse a sí misma. ¿Te fijas? Que eso fue que el mundo se desequilibró. Ahora, con el levantamiento de la mujer, que estamos todavía en un comienzo, pero con esto estamos también avanzando en la activación del hemisferio derecho del cerebro, que es la parte emocional, y con eso lo estamos incorporando en todas las cosas. O sea, no es que haya una paridad, o sea, por ejemplo, 5 hombres, 5 mujeres dirigiendo el país. No, es más allá que eso. O sea, no podemos hacer cosas que pasemos a llevar las emociones de la gente. En el fondo es eso. ¿Te fijas? Cada acción que se haga tiene que ver antes de realizarse, pero comprobar de que el impacto no dañe. Ese es el equilibrio. Entonces, acá él no tiene como bastante claro, porque fíjate que él es en una parte bastante sensible y tiene la sensibilidad femenina también creada por su mamá en la infancia, donde él tiene, y también con una rigidez del tiempo antiguo, que es muy rígido, pero que no es malo, porque no podemos desechar lo antiguo por lo nuevo, sino que tenemos que complementarlo. Y más la naturaleza, no tiene, pero sí en la segunda etapa de la vida es bastante sabio, ¿cierto? Que yo creo que ya lo está.
pero como no tenemos mucha palabrería emocional, siempre hemos creado solamente palabrería racional, entonces no tiene y no sabe, yo pienso, y que me perdone si escucha, pero no sabe cómo expresar el decir que no está de acuerdo en que dos del mismo sexo críen a un niño, porque es más allá a que no esté de acuerdo con el tema homoparental, ¿cierto? Sino que es más allá, que va ligado a lo natural. O sea, el niño tiene que tener dos de distinto lado para poder desarrollarse. Imagínate que si estamos hablando de que el hombre provee del conocimiento externo de la casa y la mamá de lo interno de la casa, o el interno de sí mismo o fuera de mí mismo, entonces dos del mismo lado, o sea, no sabemos qué puede resultar, o sea, yo creo que como naturaleza no estamos llamados a experimentar en esto. Creo que tenemos que tener cuidado en eso. Digo yo, humildemente, pero aquí estoy hablando con la naturaleza. O sea, naturalmente, dos hombres no pueden tener hijos, ni dos mujeres tampoco, a no ser que sea inseminación artificial, pero tenemos que tener respeto por el ser que nace. Y el ser que nace necesita tener la naturaleza en su desarrollo, ¿ya? Entonces, Cass, que tiene como mucha amplitud de conocimiento natural, social, porque eso es lo que tiene por naturaleza, entonces él sabe que esto no está bien, pero lamentablemente como es frontal, personalidad cerrada, dice las cosas a lo mejor crudas y no cae bien en este sentido. Entonces le falta un poco, y por eso es que tiene disminuida la empatía, tiene que conversar más con la gente para poder incorporar, digamos, a toda su gama de léxico, de palabras, para poder decir emocionalmente lo que siente, y que realmente es eso. ¿Te fijas? Ahora, si vamos hacia la gestación, en la gestación tiene un papá porque tiene perro, 3 magos. Esto significa que el papá corre de Arica a Punta Arenas buscando plata para la familia. No tiene como incorporado el quedarse en la casa, conversar con los hijos. No, siente que hay que proveer de recursos para que vivan bien, para que tengan educación y todo eso. Y eso es lo que él no ha logrado cortar, porque lo tiene como trabajo de vida, cortarlo para estar con sus hijos. ¿Te fijas? Entonces, si estamos hablando de que él, porque no podemos nosotros aprovecharnos de una persona como sociedad, porque él también tiene sus cosas personales, sus hijos también lo necesitan. Entonces, él tiene que tener un trabajo, pienso yo, desde el punto de vista maya, tiene que tener un trabajo que le deje tiempo para estar con sus hijos, porque si no pasa como flash por la casa, y se va. Entonces, no, porque en el fondo no está cumpliendo su trabajo de vida personal. ¿Te fijas? O sea, cuando se muere y llega arriba y le pregunten, ¿y usted qué hizo con esto y todo? Ah, no, chuta, su papá tampoco lo hizo. Entonces, ¿qué onda? ¿Y usted a qué fue? ¿Y sus hijos ahora? ¿Quién de ellos tiene pegado esto? O sea, pienso yo así en el forma fantasiosa. Entonces. ¿Él es hijo de Miguel Cast o es hermano? Hermano. Miguel hermano. Hermano mayor. Sí. Perfecto. No lo sé yo. Miguel es papá de Felipe Cast. Ah, perfecto. Ya. Mira, en la gestación, el papá era muy crítico, ¿ya? Muy crítico, crítica bastante infantil con la mamá, o sea, la criticaba, incluso la hacía llorar, ¿ya? Pero fíjate que la hacía llorar, y una vez que la veía llorar, esto es lo que se provocó durante el embarazo. La hacía llorar, luego empatizaba con ella. Así como, ya, mi amor, no llores, ya, quédate tranquila, así ya te entiendo. Pero es que él no estaba tanto, entonces pasaba como de Arica a Punta Arenas, o sea, pasaba rajado por la casa. Y ella lo único que llegaba a la casa es decir, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? ¿Por qué no se hizo aquí? ¿Por qué no se hizo acá? ¿Te fijas? Entonces, él
tiene incorporado eso en su inconsciente. Entonces yo pienso, creo, que sí lo está repitiendo igual en su casa. Él lo tiene incorporado en su consciente porque de hecho en una entrevista que yo escuché no hace mucho tiempo, él lo cuenta. Él Mira, cuenta, o sea, lo importante que fue su mamá en su vida, porque él creció viendo a la mamá más tiempo y el papá era, como dices tú, que iba, trabajaba, viajaba mucho, como para darle una vida más o menos holgada. Entonces el papá, ellos vivían como a las afueras de Santiago y el papá viajaba por Chile haciendo negocios y para proveer, porque aparte que eran 10 hijos. claro, pero es que te das cuenta que él vuelve a repetir el mismo patrón. Él tiene Yo vi por la foto que tenía muchos hijos, pero 9. en el fondo está haciendo lo mismo que el papá. Y no está bien, porque él tiene que cambiar eso para que en el fondo sus hijos, hay que darle más tiempo a los niños. O sea, él, bueno, él hace el mea culpa también en las entrevistas ha contado que él hace el mea culpa porque con los mayores le pasó un poco más eso y después empezó a ver bueno, que tenía que, no sé, compartir la mesa para poder tener esos tiempos con los hijos y hablar uno por uno con ellos y ese cuento. O sea, como que de repente aterrizó un poco y se dio cuenta de eso. Y puede ser también porque ya como completó un ciclo, pues como lo hemos visto, que cada 52 años tú cumples tu primer ciclo. Yo creo que está Claro que se dio cuenta de los como errores que creció. o lo que nos ha hecho para atrás. Claro, Ahora, pero es que lo tiene que hacer porque en el fondo nos metemos en un círculo vicioso donde no vamos a poder avanzar nunca. Porque fíjate que esta crítica que él en gestación le hace a la mamá y al papá, porque llegaba a la casa, él estaba dentro de la guatita de la mamá, entonces también él se transforma en un crítico. Entonces, claramente llegar a su casa solamente a criticar. Pero también este 15, que es un 15, provoca en que a él le afecta el que dirán, porque es la imagen. Entonces la mamá se sentía dolida por esta crítica del papá que pasaba, la criticaba y después se iba. Entonces en él está la crítica y él también debe ser muy crítico. ¿Te fijas? Crítico llega a ser hasta infantil y después hace llorar y después que saca las lágrimas empatiza. Fíjate, y eso lo hace porque en el fondo también puede criticar, como es perro, tres magos, critica en la parte económica de los gastos y dice dos, tres cosas tan fuertes que a lo mejor no se da ni cuenta que los daña. ¿Te fijas? Y luego les hace a ñuñuco, los abraza, los besa y chao. O sea, eso hay que cambiarlo. O sea, eso, bueno, sí es que lo llega a ver, pero en el fondo, ¿qué estaríamos viendo acá? Una persona que, como un niño pequeño, quiere salirse con la suya y lo único que le interesa es su imagen, porque es la imagen. ¿Te fijas? Bueno, la primera infancia, que es entregada casi completamente a la mamá, ¿cierto? Una mamá que hace una vida exquisita, porque es una mamá que le muestra mucho éxito, y en el fondo, fíjate que es como bien contradictoria esta situación, ¿ah? Porque estamos hablando de que una persona criada, volvemos atrás a los matrimonios homoparentales, entonces un niño criado con dos mamás, es como un niño criado con solo el lado femenino o un niño criado solo con el lado masculino. O sea, cuando los papás se desentienden del hogar o se van, están criados por una mamá nomás, po. Entonces, en el fondo sería lo mismo que criado por dos mamás. No sé, es como, no sé, como divertida la cosa. Y en realidad los niños se crían igual. Claro que con algunas trancas y cosas que en el futuro se las bancan ellos solos o con quien se juntan, pero les duele. Entonces aquí estamos hablando de lo mismo. Bien, la infancia entera entregada a la mamá, donde una mamá que le provee de mucha imaginación de lucha.
Entonces, y de éxito personal, pero con mucho sentimiento, con mucho sentimiento. Entonces, él debe haber querido mucho a la mamá, porque en el fondo ella tiene que haberse sentado al lado de él y le tiene que decir, mira hijo, cuando tú seas grande, vas a hacer tal cosa y vas a luchar por esto y tú vas a salir adelante y vas a tener mucho éxito en esto. Entonces, le puso muchas luchas imaginarias desde pequeño, muchas luchas. Entonces, él no logra, porque claramente la mamá tiene que haberle dicho cosas a él que el papá no hizo. Y que lo más probable es que era su imaginación, las cosas que ella hubiese querido tener, querer, pero aquí él lo hace con los demás, pero no lo hace con sus hijos. Hay una cosa ahí porque es 168 y tenemos ella amando a su papá porque ella lo quería, porque fíjate que tenemos 6 más 1 son 7, el amor imaginario. Entonces aquí la mamá tiene un gran amor por su papá, pero le mete a sus hijos cosas que para que él el día de mañana no haga con sus hijos, pero claramente cuida mucho de no hablar del papá, pensando de no dañar la figura paterna en él, pero podría haber sido un poco más clara y a lo mejor él no haría lo mismo que el papá, pero sí podría haber tenido daño que la mamá no quería, que no tuviera un pensamiento negativo con respecto a su padre, porque el papá era bueno igual, solo que él sentía que tenía que andar trabajando por sus hijos, una forma de amar, pero no todos los hijos lo entienden, ¿cierto? Ahora, cuando entiende esto, cuando sale de este ensueño, digamos, de querer luchar por todos, por todo el mundo, porque el sol significa por todo el mundo, o sea, toda esta imaginación sin que su mamá le hubiese dicho de que era tu papá el que no estaba, por eso que yo te estoy diciendo que tú hagas esto, entonces él lo vierte en todo el mundo, porque no sabe de dónde venía el dolor de la madre y estos estados depresivos, ¿cierto? Y cuando él entiende eso, pasa a la segunda etapa de la vida, ama mucho a su mujer, se dedica mucho a su mujer y se impulsa porque tiene Humano 7 Semilla Portal, donde ayuda mucho al desarrollo de sus hijos en la segunda etapa de la vida. Fíjate que más que eso. No sé si tienen algo que agregar ahí. Tiene una vida súper sensible, ¿eh? Una vida bien sensible. Ahora, fíjate que dentro del periodo que él nace, dice que él es muy espiritual, sensible y da a la vida un sentido religioso. Ahora, claramente en el ambiente donde él creció tiene que haber sido un ambiente a lo mejor de catolicismo, entonces por lo tanto su espiritualidad la vierte en el catolicismo, pero él es espiritual, no es propiamente tal católico, evangélico, qué sé yo, musulmán, no, sino que él es espiritual y le da importancia a solamente las cosas, o sea, por ejemplo, qué lindo el atardecer, siéntate conmigo al lado y estemos callados mirando el atardecer. Entonces tú dices, es ese tipo de espiritualidad donde él goza de las cosas simplemente. Hay un goce y de hecho, fíjate que él deja las cosas tal como están. Él solo retoca. Entonces estamos hablando de que hay que cambiar Chile, él solo retoca, pero no tiene la capacidad de hacer cambios profundos porque es muy espiritual. Y de hecho podría encontrarle sentido a todo. Como es espiritual y le da a la vida un sentido religioso, o sea, y es solamente muy simple en ese sentido, entonces hasta de llenar una plaza con flores, más que suficiente, pero a lo mejor no sé, a lo mejor juego para los niños, o a lo mejor, no sé. Eh, También fíjate que lo rige la luna, y eso es cambios de estado de ánimo, como variable. Bien, no sé si qué tienen más que agregar con respecto a José Antonio Caz, porque en el fondo le estamos dando como un barniz a las personas de quién es, para que si quiere, porque estamos eligiendo un presidente para Chile y para hacer el cambio, ¿cierto?
¿cómo se ve para el próximo año? Bueno, él Porque está, el próximo año sería el año en que podría gobernar o no, como hemos visto con los otros claro, en este, presidenciables. fíjate que en este 2021 él está como bastante luchando, por supuesto luchando, enfrentándose a poderes que lo desgastan, porque en el fondo habla y habla y habla y siente que no, es como que nadie lo escucha, como que nadie lo escucha, y se ve enfrentado, ha visto cosas que son mentirosas, ha visto mentiras que también no le perjudican ni lo dañan, pero en el fondo está viendo cosas que son mentirosas, entonces también lo está viendo con una capacidad de diagnóstico súper grande y que lo impulsan, incluso tiene que detenerse para no Para ser, no denunciar. claro, claro. Y estamos Sí. hablando del mismo medio de él, ¿bien? En el 2022, fíjate que él se perfecciona en sí mismo y él quiere desarrollar todo lo que ha dejado en la imaginación para el amor incondicional que tiene a sus hijos y su familia. Fíjate, en el 2022, y en el 2022 quiere como disfrutar de los niños, de los nietos, de quizás enseñarle cosas, que es lo mismo que fíjate que un poco le pasó a Lavín. A Lavín, a ¿Te acuerdas? Briones, A Briones. Es a, como, a- ¿qué estamos tonteando si tenemos nuestra propia familia que por esta cosa de la política, o porque igual es un alto grado de sentido de poder y de tener de el entrega mal también. y el ego, el ego. Entonces, darse cuenta de que, pucha, he perdido tanto tiempo de hacer mi vida, disfrutar lo lindo que es estar con los míos. Entonces, bueno, aquí en el 2022 le pasa eso, es como darse cuenta de que quiero yo ahora perfeccionarme y crear mi propia realidad linda, bonita, con mis hijos, con lo que me queda de mis hijos, quizás a lo mejor ser más empático con ellos, ser mucho más amigo, conversar de su proyecto, ayudarlos un poco, a ver las cosas de otra forma, disfrutar eso es lo que se ve. ¿Cachai? Bien. Súper. ¿Qué les parece si vamos ahora a Cristian Contreras Radoy? Fíjate que de todos estos que hemos visto, he encontrado ¿cómo se llama este chicoco que salió? Que tiene la Boric, vida de mi hijo. Boric. Boric y este Cristian Contreras yo los encuentro, te lo juro, de componentes de realidad muy, de hecho Boric se pasa, pues, porque Boric sí que tiene muchos componentes interesantes en su vida. Y que eso, porque en el fondo es como que toda la legión, Boric, toda la legión de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, están todos dentro de él, entonces el pobre debe ser como así, como su cabeza llena de fantasmas, pero lo está ordenando. Ahora, este Cristian Contreras tiene 51 años, ¿cierto? Tiene la personalidad del humano que está en el corazón, por lo tanto, aquí tenemos una persona bastante sabia y que está a la altura de Brasil, ¿cierto? Que sí le interesa el tema del medio ambiente, sí. ¿ya? Y tenemos el guerrero que está en la garganta, donde también está aquí la lucha por el arte y también de los pueblos originarios. ¿Ya? La Y historia la también. historia, claro, pero claro, la historia está toda esa línea y es portal, por lo tanto, tiene un grado de sensibilidad superior a los demás. Entonces, por lo tanto, él percibe de la realidad mucho más, con mucha certeza, que el común de las personas. ¿Ya? Bueno, hay algo, yo también soy un portal, percibo, pero cada uno percibe de la realidad que tiene. Él con respecto a la sabiduría humana y con respecto a luchar por el medio ambiente, por la libertad del ser humano, eso. Ahora, él tiene 4 puntos, que es la tierra con su reino de elementos,
está ahí, hay mucho de machi también ahí, o de brujo, si le pueden decir así. Está también, Maestro, ah, de maestro, de maestro, de profesor. de Sí. profesor, claro, pero de sabio, más que nada. Claro, Hija, un muy guía, un sí. guía, un guía muy sabio, con una capacidad tranquila y armónica de enfrentar la vida con mucha parsimonia, con mucha calma, ¿cierto? Y encuentra los cuestionamientos, porque fíjate que él cuestiona la inteligencia, o sea, le vuelve a dar el rizo, le vuelve a dar vuelta para encontrar el porqué de las cosas, ¿ya? Luego, tiene también ahí el amor incondicional, pero tiene el amor y el odio, o sea, también tiene la desconfianza, hay mucho ahí, y también tiene la persona que tiene la capacidad de decir lo que siente desde lo más profundo, como el escritor. Tiene la garganta, donde están todos los artes de los sentidos, y también la capacidad de la discusión inteligente, y sin pelear. ¿Ya? Discutir con tranquilidad, mirando a su oponente y encontrar argumentos válidos para convencer al otro sin pelear. Todas esas son sus características, es muy sensible. Ahora, los trabajos de vida personal, fíjate que él viene a aprender las emociones. Él viene a aprender a las emociones del ser humano. Fíjate que no es empatía, sino que es toda la parte emocional, del ser humano que está perdido, el ser humano que no está considerado, que no es considerado, el abandonado, ¿ya? Y fíjate que eso él lo conversa con su mamá. Y la mamá también le enseña a ser un niño amoroso, fíjate, un niño amoroso, un niño cálido. Entonces, bueno, él cuando nace es entregado a la mamá, pues la mamá es él estando con su mamá, está todo bien. Y él habla también de lo que la mamá le ha dicho. Y cuando fíjate que todo lo que él aprende se lo comenta a la mamá, luego la mamá le entrega más conocimiento, él se enriquece, salen grandes ideas por hacer, y luego él habla de la conclusión completa, Transmite. Claro. transmite, ¿ya? Y de ahí enseña, porque de verdad debe ser como profesor muy entretenido, muy simpático para enseñar, ¿ya? Enseña. También él viene a entregar justicia, también visionario de dónde está el conocimiento. Él viene a trabajar eso. Entonces él está permanentemente como metiendo conocimiento dentro de él y luego haciendo diagnóstico. Ah, esto pasa por esto, por aquí, por allá, y saca su propia conclusión. Hay cosas que él se queda callado, y se queda callado cuando él se siente disminuido, fíjate. Cuando él siente que a lo mejor él no dio con eso, no sabía tanto, tampoco tenía la capacidad de concluir, y ahí se retrae, fíjate. Se retrae y en el fondo me quedo callado, no sé, o a lo mejor dije algo y lo comenté con mi mamá y mi mamá me hizo cometer el error de creer, y luego mejor me callo y me salgo porque no quiero participar, porque en realidad tengo que aprender más. ¿Ya? Todo eso le puede provocar a él altos y bajos emocionales, porque es como que su imaginación se ve trabada, y su creación de realidad o su visión se nubla esta capacidad de ver. Y ahí es donde dice, ¿será o no será? Y deja de creer en sí mismo. Deja de tener creencia en lo que él dice. Entonces ahí se retrae un poco. Pero tiene una gran memoria, además, para no volver a cometer el mismo error. O sea, guarda en su memoria todo lo bueno y lo malo que le ha pasado,
lo investiga, lo malo, sus errores, y lo que le ha dicho a la mamá y han sacado malas conjeturas, y luego lo ordena y lo deja claramente, clarito aquí en su mente, para que no le vuelva a pasar. ¿Ya? O sea, tiene una gran memoria. Eso viene como trabajo de vida personal. Ahora, en la gestación tenemos que tiene una mamá requete inteligente, o sea, aquí Luna 11 como, o sea, emocional, el sentir femenino, el sentir del dolor del desposeído, del abusado, tiene una gran inteligencia de detalle, pero profundo, de la emocionalidad del sentimiento, o sea, es profundo, profundo. Porque esto lo provoca la mamá. Y fíjate que la mamá durante el embarazo, ella estaba sola, siendo una mujer muy inteligente y a lo mejor una mujer que, yo no sé qué será ella, pero si ella fue profesional, era brillante, y si no lo era, una mujer que podría haber sido brillante, pero que no se desarrolló y que quedó ahí. ¿Te fijas? Y por supuesto que ella, sintiéndose muy sola, amaba a su papá. Él es producto del amor, pero más que nada del amor de la mamá. El amor de la mamá es tan grande que incluso suplía el amor del padre. Por lo tanto, tiene un poco de miedo ella durante el embarazo con respecto a los niños, a los hijos. Pero fíjate que acá, porque ella tiene que haber sido bastante atractiva, pero fría, bastante atractiva. Entonces, yo no sé, pero aquí hay un 14 dentro de la gestación, donde son los hijos, los niños, pueden haber habido más niños, ¿te fijas? Pueden haber habido más niños, o la muerte de un niño, la muerte de un niño que a ella le provocó la falta de libertad, o alguien falleció de la familia, o un niño pequeño, un primo, alguien falleció, que en el fondo ella vio la muerte durante el embarazo. Por lo tanto, él tiene la capacidad de visualizar esto, o sea, esta parte de depresión profunda, depresión profunda que llega hasta la falta de libertad, o sea, se atrapa en sí mismo. Y eso, fíjate que la mamá, como vivió esa situación, digamos, de pérdida, se acobardó bastante, porque tiene un -4. Entonces se acobardó. Por lo tanto, dentro de él hay un freno de la capacidad de tomar decisiones. Y ese freno es por este acobardamiento, por así decirlo, no sé cómo es la palabra, de la mamá, que en el fondo fue por miedo a perder la guagua, porque en el fondo vio a lo mejor o que perdió, o a lo mejor, porque hay una pérdida durante el embarazo. Y eso provoca que él sea un poquito miedoso de repente al no tener amor, porque el amor para él es tremendamente importante, el amor de su pareja, más que de los hijos, más que nada, pero el amor para él es muy importante, es muy responsable con este amor. Y si de esto vienen hijos, o sea, más todavía, entonces él tiene mucho miedo a que se le muera alguno. ¿Me cachai? Son características ¿Y él que es casado? ¿Él es casado, tiene hijos? no lo sé, pero parece que es con una actriz, ¿o no? No, la esposa es ingeniero. Ya. Ah. ¿Y tiene hijos? Y tiene 3 hijos, 2 niñas y un niño. Ya. Ya, pero sí, él la quiere mucho, la quiere mucho. Hay mucho amor porque él la necesita como soporte, como sostén. Aunque podría ser bastante peleador y de mecha corta, como medio un poquito pesado. ¿Me entiendes? Sí, tiene como esa imagen. Sí, sí. Fíjate. De mecha corta me refiero. Sí, de mecha corta. Pero él Oye,
tiene un guerrero, así que de todas maneras. Sí, po, Sí, sí, po. Sí, pues tiene un guerrero, así que Y tiene que claro ser peleador. claro, peleador y que de repente se pone a discutir por las tonteras, pero eso lo tiene que hacer con ella a lo mejor. Mm. claro. Claro. Bueno, ojalá que ella tenga paciencia, no sé la personalidad de ella. Pero bueno, pero sí que la quiere, la ama mucho. Ahora, la infancia, tenemos 223, que es Noche dos Águilas, es una infancia donde el papá participa muy poco, fíjate, muy poco, y le mete miedo con el futuro. Hay algo ahí, le mete miedo con el futuro. O le enseña, porque esta noche es meter miedo o enseñar. Pero fíjate que o él puede haber sido muy visionario. Fíjate que desde chiquitito podría haber visto cosas, porque este 14 que tiene la gestación y, significa que él se puede desdoblar. Él puede salirse de su cuerpo, o podría haber sido sonámbulo, ponte tú. O, Ah, claro. claro, porque fíjate que esto yo lo he visto en niños que tienen epilepsia, Mm. ¿ya? Entonces, ¿y esto es por qué? Porque su mente se desdobla, viaja, vuelve, se sale, entonces no tiene control de su mente, entonces por lo tanto es como si se queda dormido y su mente sigue trabajando. Y eso no es una enfermedad. O sea, aquí, no sé, pues yo la psicología, o sea, si nos pusiéramos a conversar con respecto a los números mayas, tendríamos harto que decir con respecto a la psicología y la psiquiatría. Sería un aporte, digo yo. Ahora, Ujú. eh, sí, tiene que haber habido algo ahí, pero el papá le mete miedo a las cosas que él ve. Es como, no, no es cierto, eso no lo estás viendo, y puede que pueda haber tenido un freno. Entonces, con la mamá lo conversa. Yo creo que la mamá, que es muy perceptiva también, muy, muy aguja, lo tiene que haber afianzado para que pueda haber desarrollado, porque es un tipo súper, súper clever, o sea, en el ámbito, digamos, de sabiduría, sabidurías ancestrales, todo eso. Y desde chiquitito tiene que haber hablado harto, y lo que veía no lo hablaba, no tenía con quién conversarlo. Entonces, ya un poquito más grande lo conversa con la mamá, y a lo mejor la mamá también tenía estas habilidades. No, no, anda a saber tú, no, no sé, pero sí ahí se afianza y empieza a trabajar este tema, o sea, a saber, o sea, a darle peso a lo que él ve, que sí existe y sí es real. Como por ejemplo, si le leemos un maya con estas cuentas matemáticas, dicen que es esoterismo, que es como ver las cartas, y no se le da credibilidad, y es parte de la realidad. Lo que pasa es que no se ve, y eso es lo que le Sí, falta en la realidad. imagínate eso hace 51, 52 años, o sea, no, los papás no te creían o a los niños no, Claro, o y que sea, lo más papá probable, veo tal cosa o mamá veo tal otra o siento de esta manera. claro, eh, sí, pues complicado, o sea, debe haber ayuda muy sido poco a porque, los niños. claro, mucho miedo a lo que veía, entonces, y en realidad era él, y bueno, menos mal decide conversar con su mamá, y ahí claramente lo reafirma y puede desarrollarlo. Porque si, Esta personalidad puede ser un niño índigo, cristal, como los llaman ahora, puede haber sido es un que, adelantado a su época también, ¿o no? es que lo que pasa es que siempre han habido, Sí, pues siempre han habido, pero bueno, se supone que del 2000 hacia adelante es cuando se van más consolidando personas más. de ese tipo han nacido. Claro, pero se van consolidando más porque en el fondo el planeta también va avanzando, así como nosotros vamos avanzando como sociedad, el planeta va avanzando en desarrollo. Entonces también Claro. es más posible. Eh, y sí, él tiene muchas habilidades, y hoy en día hay niños que tienen muchas habilidades, y por eso es que la educación hace agua por todos lados, porque no tiene cómo. Y vuelvo a decir lo que dije la otra vez, o sea, ponte tú, Boric es un niño que tiene tantas, tantas posibilidades, y la educación no tiene las herramientas como para el desarrollo de un niño así, y niños como él hay muchos. Y tenemos de un colegio, de una sala de 50 alumnos, te digo que con la educación que tenemos nosotros ahora,
el 20% con suerte está entendiendo y el resto no entiende nada. Entonces, yo con esto, ¿por qué nosotras hacemos estos podcasts? Para que la gente entienda. Con ellos, para que se vaya entendiendo de que es necesario incorporar más sabiduría. El maya es muy bueno para saber quiénes son los niños, cuáles son sus habilidades naturales, qué tiene que hacer con el papá, con el niño, la mamá, con el niño, para saber los diagramas de vida, que son los programas de cada uno, y ayudar a los papás con los problemas que tienen los niños, que los traen de atrás para poder solucionarlos mientras están en la casa, de los 18, antes que salgan, digamos, al mundo. Entonces, nosotros hemos hecho esto para que la gente sepa de esto y que pueda ser considerado el día de mañana en un nuevo tipo de educación. Y no es que están solo tener una infraestructura llena de tecnología y llena de cosas lindas, pero resulta que en la educación estamos exactamente en lo mismo, ¿cierto? Bien, este niñito sí tenía muchas habilidades de niño, y en la segunda etapa era, y de verdad que felizmente que conversó con su mamá, que era bastante, una mujer Despierta. bastante fría, muy inteligente, pero que sabe desarrollar los niños. O sea, así como que ella podría haber sido, no parvularia, sino que la dueña del párvulo, donde en realidad iba viendo así como de arriba todas las habilidades de los niños y los va encasillando por naturaleza en los espacios que corresponden. O sea, estos son para la tierra, estos son para armar Lego, estos son para jugar con plasticina. O sea, una mamá que tiene mucha cachatía con respecto al desarrollo de los niños. Por eso es que él se desarrolla tan bien, ¿cierto? Ahora, cuando pasa, bueno, eso tiene, fíjate que en la infancia él aprende a ser bastante crítico con respecto a lo que se sabe. Porque tiene un 22, que eso es viento cuatro espejos, que es el crítico, ese es como si fuera el periodista de lo que se sabe, periodista del conocimiento. O sea, él habla y cuestiona muy sabiamente lo que tenemos dado como lo que es sabido a través de los libros y todo. Entonces, él más encima tiene una capacidad de crítica de mucho detalle y con mucha tranquilidad. Yo no lo escuchaba, pero antes estábamos hablando con la Daniela, que lo escuchó y que él habla muy parsimoniosamente. Esa es la forma 8, Sí. donde él, Sí. claro, él va hablando, entonces él se va escuchando y va retomando lo que quedó ahí, lo vuelve a retomar, entonces lo moldea muy bien. Ahora, tiene mucha habilidad también con sus manos. Él podría ser sanador también. O sea, debe tener características ahí que a lo mejor no las dice todas, pero también sus manitos deben ser como bien calentitas. Y eso puede provocar de que puede ayudar a alguien que está con un dolor o algo así, y sus manos pueden sanar. Ahora, ¿cuándo pasa la segunda etapa de la vida? Que yo creo que ya está, se acerca este año, de hecho este año cumple los 52, el 2021. ¿Ya? Y es la segunda etapa de la vida donde este año él se para en su vida, este y el próximo, se para en su vida y se detiene y empieza a mirar hacia atrás y ve lo bueno y lo malo que ha hecho para enmendar, porque es el momento de enmendar. Y fíjate que ahí descubre que sus hijos también tienen estas mismas habilidades de él y las mismas habilidades de su madre, que también viene provocada por el padre, fíjate, el papá. El papá lo ayuda en esta segunda etapa, porque fíjate que en la segunda etapa tiene luna 6, en la gestación luna 11, que toda la información que él ha adquirido de su vida y de sus vidas anteriores son transmitidas por la madre. Y cuando él ya lo aprende, fíjate que se incorpora todo lo que sabe el papá, que es mucho mayor.
mucho mayor. Y por supuesto que se empodera con mucha humildad y se transforma en un faro de luz. En un faro de luz donde alumbra a la gente que está perdida. Entonces, esto estamos hablando en el conocimiento. No quiere decir que se va a poner con una linterna a llevar a la gente por el camino, que anda perdida. No, sino que en el fondo tiene muchas capacidades para poder hacer cambio de realidad. Con respecto a los niños del Sename, con respecto a la gente en la cárcel, con respecto a miles de personas que están ahí que son como la parte detenida de la sociedad, la que no se ha trabajado. Él tiene muchas habilidades y mira, su mente se conforma, se desconforma, se arma, mira, es gigante, es gigante. Y él, en la medida que habla, fíjate, él disfruta porque él va encontrando el arte en hablar. O sea, fíjate que su mente se conforma y se desconforma, se compone y se descompone, de que cuando él va hablando encuentra el arte en al hablar y por supuesto que se va transformando en como que alguien o un montón de gente dentro de él está ocupando su lengua, su razonamiento y su habla, su hablar, sus palabras, y él conversa y conversa y conversa, y en el fondo puede venir alguien, un sabio se mete en él, habla, conversa, se mete otro, porque él tiene una cabeza, y es él el que está hablando. Yo lo encuentro genial. Aparte que por el lugar donde él nace, él reúne todas las piezas, dice. Recoger, recolectar, cosechar, reunirse, y tiene un orden como una mazorca de maíz tierno más encima. O sea, tiene un orden mental, tiene una capacidad tú le puedes hablar cualquier cosa y él saca de aquí, saca de allá, saca de acá. Y también dice que él pertenece a la sabiduría de un Dios viejo desconocido. Un Dios viejo desconocido. Y estamos hablando de Dios a un orden de comportamiento social, humano, natural, naturaleza. Eso es Dios, porque en el fondo estamos hablando que Dios es un orden, una forma de hacer las cosas bien para que te resulten bien. Ahí te protege Dios. Pero es el todo. También es investigador, puede desarrollarse como científico, tiene una gran intuición y capacidad de deducción. Él reúne todas las piezas, dice. O sea, él es genial como asesor. Es un mensajero. Mensajero, no sé lo que tú le pongas, Pero pero crítico. es que lo que pasa es que el tipo tiene dentro de su cabeza todas las posibilidades del ser y del hacer. Entonces, no significa que tiene un cable al universo que lo están manejando como marioneta, no, está dentro de su raciocinio. Es un tipo tremendamente inteligente, tremendamente inteligente. Entonces, no se puede tildar a una persona así como brujo, como esotérico. No, porque en el fondo dentro de él caben muchas ciencias. Entonces, hemos estado en esta tontera como humanidad y el gobierno del hemisferio izquierdo del cerebro, que en el fondo es lo que nos hizo desarrollar todo lo que es la parte económica, éxito a través de lo que tenemos y todo eso. O sea, hay tanto por desarrollar, tanto, y estamos en el momento de hacerlo. Entonces, hay tanta gente valiosa que se puede considerar. ¿Te fijas? Que yo creo que hay que abrirse un poco más al espectro de, eh, de creer que la gente lo único que quiere es que le paguen más plata, que se la regalen, que se la den. No, es mucho más que eso es muy pobre para pensar eso. Es muy pobre. Sí. Entonces, abrámonos más. Ahora, Sí, dale. él, porque en su segunda etapa de la vida, él es Luna 6 portal, entonces, claro, si uno piensa en un presidente,
Probablemente él es una persona con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucha espiritualidad, muy conectado, pero yo creo que le hace falta estrategia, estructura, quizá un poco más de conocimiento económico, de manejo, de manejo de armar equipo, Es que, claro, quizás una cosa un poco más integral. es que tienes toda la razón, porque por eso es que te digo que sería fantástico que todos fueran presidentes. O sea, yo sé que es imposible, pero ojalá que serían todos presidentes, porque todos tienen Como, habilidades maravillosas. como antes de Cristo, que eran Claro. consejos, los, los Claro, consejos de sabios, claro. claro. Es que yo pienso que sí, porque en el fondo una persona, por ejemplo, él, con todo esto que tiene adentro de su cabeza, con todo esto que este almacén de conocimiento, o sea, se muere tratando de hacerle entender a la gente algunas cosas. Entonces tiene que haber otro que haga entender eso, otro. O sea, dentro de él, claro que debe ser muy previsor económico, debe tener toda su plata muy clara, pero resulta que no como para manejar la economía de un país o para dirigir para dónde van las cosas. Él es un asesor sabio con una potencialidad de investigador gigante, donde entran lo que se ve y lo que no se ve, lo que se percibe y lo que se presiente, el mundo de las percepciones, todo. Entonces, es Mm. un rico, muy rico conocimiento que él tiene. ¿Te fijas? Es buenísimo, buenísimo. Ahora, aparte que, fíjate que tiene la misma personalidad de mi hijo y es una personalidad de personas que son muy bonitas por fuera. Son y él es encantador, Atractivo. muy atractivo, un encantador. ¿Te fijas? Entonces, todo eso es un potencial gigante como para desperdiciarlo en ser presidente de la República porque se va a perder. No encuentro que es muy poco, o sea, es asesor de mil cosas. Y un presidente de la Mm. República, por eso que digo yo, uno no puede ser, deberíamos tener cinco, cinco, y muchos, muchos más. Y por supuesto que entendiendo de que y bajando, porque todo este sistema que hemos tenido ahora, que es el sistema del mundo Estados Unidos, que nos ha abarcado casi todo, eh, toda nuestra realidad, o sea, se tiene que encoger al 20%, se tiene que encoger porque tienen que avanzar los otros, como las distintas casas, como hablábamos la otra vez, ¿te fijas? Claro. Claro. Tienen que desarrollarse las otras si no estamos matando este mundo. Mm. Y somos nosotros mismos los que tenemos la capacidad de crear y de hacer que este mundo funcione en su totalidad. Maravilloso. Ahora, en el 2022, él tiene mucho que hacer, fíjate. Mucho. Porque eh, tiene una creación de realidad gigante donde él se perfecciona en esta lucha. O sea, así como se transforma en un Leonardo da Vinci, se transforma en un giro sin tornillo, no sé, una capacidad enorme de crear y que se haga lo que él dice. No es mandar, sino que en el fondo asesorar. Esto se puede así, esto se puede acá, mucho, donde él se pone al servicio de la tierra, impulsa a que la tierra se una con el cielo, fíjate, y que es en el fondo todos estos conocimientos que están acá en investigación, donde los baja a que sea realidad. Y él Oh, impulsa a sería, que... sería fantástico ponerlo en un programa, como te decía, te escribía yo ayer por WhatsApp, un programa así tipo matinal educativo, Claro, de historia, de filosofía, porque el es tipo es que sí, cultísimo es que sabes que y también debe pertenecer al nuevo tipo de educación, se debe incorporar para abrir el espectro de la educación, de las posibilidades educativas. bueno, él estaba en este programa Mentiras Verdaderas un día de la semana, era panelista y la verdad es que era impresionante la sabiduría que él desplegaba. em,
podía aprender mucho viendo un programa Claro. los días en que él aparecía. Entonces, una cosa así, pero no sé, más abierta, Ya hablo al tiro. más pública. Era mi hija. Ay, lindo. Oye, sí, pero es que lo que pasa es que, bueno, él, yo creo que para entregar conocimiento, por último, un matinal ya, pero es mucho más que eso. O sea, mucho más serio que eso. O sea, no un matinal, sino en el horario matinal, diría yo, porque Claro. ya yo creo que la forma matinal, como la conocemos hoy en día, está bien pasada de Va de moda. salida, Sí, va de salida. Si el Claro. mismo Canal claro. 13 ya anunció, oye, y cuando ustedes estaban diciendo esto de enseñar, yo decía, porque el Canal 13 anunció que cierra su matinal y que va a poner un programa como informativo. Entonces decía, bueno, ahí sería una tremenda oportunidad que él tuviera como un bloque y pudiera comentar todas las cosas que él, no sé, pues de todos los temas que él habla, el origen del ser humano, todo esto, que son temas que tenemos que empezar a integrar en el día a día. Es que eso es muy necesario partir por eso, pero también debería ser incorporado a una investigación de un programa para participar en el programa de la educación, o sea, de abrirse más hacia los espectros, porque los niños hoy en día, bueno, ustedes tienen niños más chicos, yo y los míos, bueno, igual el menor tiene 35, pero son personas que son muy claros, o sea, los cabros chicos están pero muy avanzados, traen unos conocimientos gigantes, más encima con todo esto de internet, todo, y la educación que tenemos, o sea, enseñándole esas cosas, se aburren. Pero Entonces, imagínate cómo se sentiría un niño escuchando de forma didáctica todo lo que este hombre puede decir, de la forma pausada, como decías tú, con todas estas características mentales que se van superponiendo y crean una escultura perfecta, digamos, verbal. claro, eh, Maravilloso, pues. Entonces a lo mejor despertaría más a los niños y los llevaría más hacia el aprendizaje, el saber no sé, nacería otra vez el gusto por investigar, porque yo creo que hasta, bueno, pasado mi generación, eh, no sé, investigábamos más, nos cuestionábamos mucho más. Yo soy de la generación de Cristian Contreras. Eh, uno se cuestionaba más la información que te llegaba. Hoy en día no, pues hoy en día los niños como que ya esto es y sería y no averiguan mucho más allá, pese a claro. que tienen todas las capacidades Es que para por eso es aprender. que Es que, ahí, bueno, pasando aviso, pero sería muy interesante incorporar el maya, ¿te fijas? Porque tú sabes cuáles son las habilidades de los niños y entender que hay niños que son también para la parte esotérica. Hay niños que también pueden tener conexión eh, con seres superiores. No lo sé yo porque yo no sé de eso, pero sí son habilidades que se pueden desarrollar reales y tangibles, más que ser Claro. ingeniero, médico, abogado o periodista o qué sé yo, po, y el resto comerciantes, po. No, mucho más. El ser humano, imagínate que todo lo que creamos, que ayer Hugo, mi marido, me decía, qué increíble que todo lo que se crea en las películas luego se transforma en que es posible hacer. O sea, lógico, porque en este mundo están todas las posibilidades de la creación, todo. Y las neuronas somos nosotros, o sea, somos nosotros los que estamos creando y todo es posible de hacer. Entonces, más encima con los niños que vienen ya con el cerebro mucho más capacitado, llevándolos hacia a un orden individualista, este eres tú y estas son tus características y de esto te voy a enseñar. Entonces, imagínate, o sea, los tenemos seres gigantes el día de mañana. Entonces, no podemos farrear nuestra oportunidad porque sí o sí estamos entrando en un mundo múltiple.
múltiple, pluralista, más que la diversidad sexual. O sea, cuando hablan de diversidad sexual, que aceptemos la diversidad, o sea, primero que nada, debemos aceptar la diversidad de caracteres que existen, de personalidades y formas de ser que existen. O sea, la diversidad sexual es nada. O sea, ya, punto, lo aceptamos, todo esto existe, sí, pero la diversidad de caracteres todavía no estamos pleiteando, no estamos alegando porque uno es frontal, porque el otro es aquí, el otro allá, mira cómo anda vestido, mira, no tiene sentido. O sea, estamos perdiendo un precioso tiempo en crear cosas, en ser felices en el fondo. Y eso, para eso ayuda el Maya. ¿Te fijas? Y bueno, él reúne todas las piezas, él es buenísimo y todo, así como todos son buenísimos en lo que hacen. Hay algunos que tienen más características de unas cosas, otros de otra cosa, otros de otra. Entonces, pues, como decíamos, sería fantástico que lo uniéramos a todos. Y nadie es mejor ni peor que nadie, solo a su área. ¿Se fijan? Bien, no sé si tienen algo más que agregar. No. No, yo le contaba a la Vero que yo a este Cristian Contreras no lo había escuchado nunca, nunca, nunca. Entonces ayer traté de ver videos para ver un poco de qué hablaba, quién era. Y claro, a mí me costó concentrarme, así que voy a seguir investigando. Tiene Está un bien. canal de YouTube y es súper educativo, sí. Y yo lo sigo por Telegram también, porque sigo a un personaje en Telegram que tiene todos los miércoles, así que bueno, si tienen Telegram se los paso más tarde. Sabéis que súper educativo, iba hablando de cosas, de Ya, yo conciencias feliz, yo colectivas. tengo, yo feliz. ¿Sí? Ya, Mm. ya te lo voy a Ya, mandar. veámoslo. Es muy entretenido, muy entretenido. Veámoslo, porque en el fondo es como para saber más. Oye, la próxima semana vamos a hablar ¿de quién vamos a hablar? ¿La Yana Proboste? Sí, sí. Puede ser. Ahora va a Oye, ser uno, sí, la Yasna Proboste y la Paula Narváez, porque tenemos que ver, se supondría que en estas semanas se tienen que decidir si van al frente o no, po. se Ya. supone que el viernes la Yasna Proboste anuncia si va o no va, así que se supone. Bueno, si va, hablamos de ella en la próxima semana. ¿Ok? Si Ya. no, se lo va a perder, se va a perder nuestro programa. La verdad, nuestro programa. Está bueno. Bien, Ella entonces, se lo pierde. ella se lo pierde. ¿Cierto? Oye, compártanlo para que los demás sepan, Como Ya, siempre. como súper. siempre. Ya, ya, chica, nos vemos entonces. Un Un besito. abrazo. Besos, cuídense. Sí, chao, Chao. 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 Chao.